El hombre, con su mente, con su intelecto, es capaz de llegar a la existencia de Dios y a de reconocer algunos de los tributos que tiene Dios. Si bien más se puede decir de Dios lo que no es que lo que es decir, el hombre llega a Dios más por la vía negativa que por la vía afirmativa. No podríamos afirmar de Dios la realidad de su ser si Él no lo revela. Sí podemos llegar a la existencia de Dios, así lo afirma San Pablo y lo dice con claridad. Pero saber lo que es la naturaleza de Dios, su propia esencia, es prácticamente imposible. Podemos atribuir todo lo que veamos de bien, de verdad, de bello, de ordenado, etcétera, a Dios, dándole también esa dimensión de infinito. Por eso es infinita misericordia, infinita justicia, infinito amor, infinita verdad, infinita vida, etcétera. Es la fuente de todo esto. No hubiera sido posible unirse a Dios después del pecado original si Dios no hubiera venido al encuentro del hombre. Este encuentro del hombre, que fue prometido en Génesis 3:15, pongo enemistad entre tu descendencia y la suya. Tú le morderás en el talón, pero su descendencia te aplastará la cabeza. Esta promesa, este evangelio de ser aplastado a aquel ser que no es simplemente, dice Pablo VI, una deficiencia, sino una eficiencia, un ser perverso y pervertidor, malo, maligno, que también está destruyendo al hombre en cuanto pueda. Nosotros, que somos cristianos, hemos tenido la gran alegría de la revelación. Ese Dios al cual tiende el hombre por su propia naturaleza, porque Dios le ha hecho para ser morada del mismo Dios, y esa es su dimensión grandísima, que solamente se calma con la posesión del mismo Dios. Este Dios tan bueno, que quiere no la muerte del pecador, sino que se convierta de su mala vida y que viva, pues es rechazado por el hombre. Vosotros si os preguntáis, ¿por qué habla el Padre así? La lectura del profeta Oseas, capítulo 14, ¿qué dice? Pues precisamente esto. El pueblo elegido había puesto más su confianza en los caballos de Asiria, en la fuerza, que en Dios. El problema que había tenido ellos es que precisamente para que esas alianzas se realicen tienen que coger los dioses asirios, Marduk, Asur y otros dioses que son dioses de paja, que no son verdaderamente dioses, ¿verdad? Y que lo que hacen es perturbar completamente la relación entre Dios y el pueblo elegido. Oseas es el profeta que marca cómo esa forma de actuación del pueblo es una forma de actuación idolátrica
que conlleva la prostitución. Su pueblo, el pueblo, se ha prostituido. Si nosotros pensamos un poco en el pueblo cristiano de ahora, podemos preguntarnos también, ¿el pueblo de Dios actual se ha prostituido? ¿Cuáles son sus dioses? Y te das cuenta que muchas veces su Dios es, como diría el profeta Jeremías, su Dios es el vientre y su gloria sus vergüenzas. Y te das cuenta cómo esta sociedad está sexualizada y no piensa nada más que en el dinero y en tener. Hay por ahí un señor por el monte nuestro, yo lo he visto, todo el santo día está plantando eucaliptus, todo el santo día, y venga, y planta. ¿Tiene tanta necesidad de plantar eucaliptus? No, planta para tener dinero. ¿Y para qué quiere el dinero? ¿Qué cantidad de hombres y mujeres que viven totalmente infelices? Porque han hecho del dinero el centro de su vida, el centro de su corazón, el centro de sus pensamientos. Yo no digo que no haya que llevar una vida digna de hombre, claro que sí, faltaría más, eso yo no lo diré nunca, pero también el hombre de hoy, como el del tiempo de Oseas, se prostituye. Es decir, siguen también ídolos. Por eso el sabio, el justo, comprende los caminos de Dios y los sigue. El que no, sigue otros derroteros que no le llevan nada más que al rompimiento y al fracaso total como ser humano. Porque como ser humano lo principal de su destino es la unión con Dios, es ser hombre religioso. Verdaderamente religioso, cuya religión sea verdadera, no cualquier religión, sino la que Dios mismo ha revelado y se ha manifestado. Cuando nosotros vemos a hombres y mujeres que blasfeman, se rebelan y todo eso, tenemos que sentir en nuestro corazón el dolor de ver cuánto daño se hacen a sí mismos. Y a la misma vez tenemos que elevar una oración de petición de perdón y de misericordia por estos hombres que siguen los caminos que no son los que le llevan a Dios. Es posible que dentro de nuestras mismas familias tengamos también personas así, que viven a espaldas de Dios, que se ríen de Dios y blasfeman de Dios, y nos damos cuenta de que ese camino es un camino desastroso. De tal modo que el verdadero cristiano, unido a Cristo, siente el dolor de aquellos que insultan, blasfeman a Dios. ¿Por qué digo unido a Jesucristo? Porque el mismo Jesucristo experimentó el rechazo de estos hombres, de aquellos que deberían de haberse mantenido fieles a las promesas de Dios, haber esperado al Mesías y teniéndolo delante haberle reconocido. ¿Cuántas veces el Señor les dio los signos suficientes para que pudieran reconocerle como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios, y no lo hicieron? El Señor se lo dice muchas veces. Si viene otro diciendo que es Dios, le creerán, pero a mí no me creen. No creerán ni aunque resucite un muerto. De hecho, Jesús resucitó muertos. Dio muestras de que en él se cumplían los vaticinios proféticos referidos al Mesías, según dice el profeta Isaías,
y no quisieron reconocerle. Es una actitud tomada de rechazo, de no querer reconocerle. Ni los saduceos, ni los fariseos, ni los esenios, ni el pueblo se dejó embaucar miserablemente por todos ellos, que introducido entre el pueblo gritaban: crucifícale, crucifícale. A aquel que les había dado muestras de que era Dios, que les había sorprendido de tal modo que un poquito antes, unos días antes, le habían confesado como el Hijo de David: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y le habían reconocido como el Mesías. Ahora le vituperan, le ofenden, blasfeman y airadamente piden la muerte en cruz. El profeta Oseas le dice de parte de Dios a través del profeta Oseas, le dice: vuelve a cumplir tus promesas. En este sentido, queridos hermanos, tenemos una misión también nosotros que hacer, de pedirle a los cristianos que, como han sido muchos de ellos embaucados y embarcados en una nave que no va a ningún puerto, sino que va al desastre, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir al Señor allí para pedirle por todos estos hombres, por los que son alejados. Y tenemos que ser nosotros intercesores y tenemos que ser también reparadores de las ofensas que se realizan contra Dios, pidiéndole al Señor: Señor, te pido por Jesucristo que entregó su vida por nosotros, ten piedad de la humanidad. Vamos a ver cómo la liturgia nos dirá: lloren los sacerdotes diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. Y en el sentido amplio del término, el sacerdocio común por nuestro bautismo todos, también tenemos con Cristo que estar en actitud de intercesión y de reparación, pidiendo el perdón y pidiendo la conversión de aquellos que le han abandonado y que le han dejado. Como decía antes, a veces personas allegadas nuestras, es decir, hermanos, padres, abuelos, cuñados, cuñadas, que ciertamente dices: Dios mío, como este hombre no cambie un poquito, no hay solución para él, como no cambie. Y entonces tenemos que pedir: Dios mío, dale la gracia para que pueda cambiar el corazón a esta hermana mía, a este hermano mío, a esta persona, a este amigo, a esta amiga, y pedir así también, no solamente por los familiares, sino también en un sentido lato, todos los hombres son nuestros hermanos, y en ese sentido tenemos que pedir también por todos. Por eso el corazón del cristiano verdadero no se dedica a vivir reconcentrado una espiritualidad egoísta solo para sí, sino que cuando Dios llega verdaderamente al corazón del cristiano, el corazón del cristiano se va haciendo cada vez más ancho, más universal, y así se transforma en un corazón cada vez más divino, de tal modo que reza, pide, suplica por todos los hombres, y su corazón no tiene ya límites, porque, como le pasaba a San Pablo, que decían de él, el corazón de Pablo es el corazón de Cristo. También nosotros, y así, de esa manera, la transformación se va realizando de tal modo que vosotros seréis vehículos de santidad y de transformación de muchos hombres y mujeres. Algunos el Señor os lo dará y os lo mostrará,
y otros, ojalá sean los más, ni los conoceréis, como le pasó a Santa Teresita del Niño Jesús. Que Dios nuestro Señor nos dé a nosotros también apartarnos del error y reconocer las inspiraciones que nos vienen de Él para que nuestra vida sea cada vez una mayor identificación y transformación en Cristo nuestro Señor, y de esa manera nuestra vida sea cada vez más religiosa, en el término auténtico de religioso, no de estar haciendo ñoñerías, sino religioso en este sentido pleno de nuestro corazón enteramente dado a Dios, ¿verdad? Como el Señor nos lo dice en el Evangelio. ¿Cuál es el primer mandamiento, el más importante? Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el siguiente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos mandamientos más importantes de toda la ley, es la condensación de la ley. Que el Señor nos conceda vivirlo así, que así sea.